Capítulo 10. En cuanto el rey Adoni-Sedec de Jerusalén oyó que Josué había conquistado Ai y la había destruido, haciendo con Ai y su rey lo mismo que con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían acordado la paz con Israel y seguían viviendo entre ellos, se preocupó mucho, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como una de las ciudades reales. Era mayor que Ai, y todos sus hombres eran guerreros. Así que Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, les mandó este mensaje a Oam, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Vengan a ayudarme y ataquemos Gabaón, porque ha acordado la paz con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes de los amorreos, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón, se reunieron acompañados de sus ejércitos. Se pusieron en marcha y acamparon para luchar contra Gabaón. Los hombres de Gabaón mandaron este mensaje para Josué al campamento de Gilgal. No abandones a estos esclavos tuyos. Ven pronto, rescátanos y ayúdanos. Todos los reyes de los amorreos de la región montañosa se han unido contra nosotros. De modo que Josué subió de Gilgal con todos los hombres de guerra y los guerreros poderosos. Jehová entonces le dijo a Josué: No les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá hacerte frente. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. Jehová sembró el caos entre los amorreos delante de los israelitas, quienes mataron a muchísimos de ellos en Gabaón. Fueron persiguiéndolos por el camino de la subida de Bet-Orón, y matándolos hasta Azekah y Maquedá. Mientras huían de Israel e iban por la bajada de Bet-Orón, Jehová les lanzó desde el cielo grandes piedras de granizo hasta Azekah, y ellos murieron. De hecho, murió más gente por el granizo que por la espada de los israelitas. Fue entonces, el día en que Jehová derrotó a los amorreos ante los ojos de los israelitas, que Josué se dirigió a Jehová y dijo delante de Israel: Sol, quédate quieto sobre Gabaón, y luna, sobre el valle de Ayalón. Así que el sol se quedó quieto, y la luna no se movió, hasta que la nación logró vengarse de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jasar? El sol se quedó quieto en medio del cielo y no se apresuró a ponerse por más o menos un día entero. Nunca hubo, ni antes ni después, un día como aquel, en que Jehová escuchó la voz de un hombre, porque Jehová estaba peleando por Israel. Después de eso, Josué volvió al campamento de Gilgal junto con todo Israel. Mientras tanto, los 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maquedá. Entonces se le informó a Josué: Encontraron a los 5 reyes escondidos en la cueva de Maquedá. Y Josué dijo: Hagan rodar piedras grandes a la entrada de la cueva, y pongan hombres a vigilarlos. Pero que el resto de ustedes no se detenga. Persigan a sus enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan entrar en sus ciudades, porque Jehová el Dios de ustedes los ha entregado en sus manos. Después de que Josué y los israelitas los derrotaron con una gran matanza, hasta el punto de acabar con todos menos con algunos sobrevivientes que escaparon y se metieron en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió sano y salvo a donde estaba Josué en el campamento de Maquedá. Ningún hombre se atrevió a decir ni una palabra en contra de los israelitas. Entonces Josué dijo: Abran la entrada de la cueva, saquen a los 5 reyes y tráiganmelos. Así que sacaron de la cueva a los 5 reyes, al de Jerusalén, al de Hebrón, al de Jarmut, al de Laquis y al de Eglón, y los llevaron ante él. Cuando le trajeron a estos reyes, Josué convocó a todos los hombres de Israel y les dijo a los comandantes de los hombres de guerra que habían ido con él: Acérquense, pongan los pies sobre las nucas de estos reyes. Así que se acercaron y pusieron los pies sobre las nucas de ellos. Y Josué les dijo:
No tengan miedo ni se aterroricen. Sean fuertes y valientes, porque esto es lo que Jehová les hará a todos los enemigos contra los que luchen. Entonces Josué los hirió y los mató. Luego los colgó en 5 maderos donde estuvieron colgados hasta el atardecer. Al ponerse el sol, Josué mandó que los bajaran de los maderos y los arrojaran en la cueva donde se habían escondido. Después colocaron grandes piedras a la entrada de la cueva, que siguen ahí hasta el día de hoy. Ese día, Josué conquistó Maquedá y acabó con ella a filo de espada. Mató a su rey y a toda la gente que había en ella, sin dejar ningún sobreviviente. Al rey de Maquedá le hizo lo mismo que al rey de Jericó. Entonces Josué fue de Maquedá a Libná junto con todo Israel y luchó contra Libná. Jehová también entregó esa ciudad y a su rey en manos de Israel. Acabaron con ella y con toda la gente que había en ella a filo de espada, sin dejar allí ningún sobreviviente. Así que a su rey le hicieron lo mismo que al rey de Jericó. Enseguida Josué fue con todo Israel de Libná a Laquis. Acampó allí y luchó contra ella. Jehová hizo que Laquis cayera en manos de Israel, y la conquistaron al segundo día. Acabaron con ella y con toda la gente que había en ella a filo de espada, tal como lo habían hecho con Libná. Entonces Horam, el rey de Geser, subió a ayudar a Laquis. Pero Josué arrasó con él y su pueblo hasta no dejar ningún sobreviviente. Josué entonces fue con todo Israel de Laquis a Eglón. Acampó allí y luchó contra ella. La conquistaron ese día y acabaron con ella a filo de espada. Ese día mataron a toda la gente que había en ella, igual que hicieron con Laquis. Josué luego subió con todo Israel de Eglón a Hebrón, y luchó contra ella. La conquistaron y acabaron a filo de espada con ella, con su rey, con sus pueblos, y con toda la gente que había en ella, sin dejar ningún sobreviviente. Tal como había hecho con Eglón, la destruyó junto con toda su gente. Finalmente, Josué dio la vuelta, se dirigió con todo Israel a Debir y luchó contra ella. La conquistó junto con su rey y todos sus pueblos, y acabaron con ellos a filo de espada. Mataron a toda la gente que había en ella sin dejar ningún sobreviviente. Hizo con Debir y su rey lo mismo que con Hebrón y con Libná y su rey. Josué conquistó todas las tierras de la región montañosa, el Negev, la Cefelá y las laderas, así como a todos sus reyes, y no dejó ningún sobreviviente. Acabó con todo lo que respiraba, tal como lo había mandado Jehová, el Dios de Israel. Josué conquistó la zona que va desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén, y hasta Gabaón. Josué capturó a todos estos reyes y conquistó sus tierras, y lo hizo de una sola vez, pues era Jehová, el Dios de Israel, quien estaba peleando por Israel. Después, Josué regresó con todo Israel al campamento de Gilgal. Capítulo 11. En cuanto Jabín, el rey de Azor, se enteró de eso, envió mensajeros a Jobab, el rey de Madón, así como al rey de Simrón, al rey de Aksab, a los reyes de la región montañosa del norte, a los de las llanuras al sur de Kineret, a los de la Cefelá y las laderas de Dor al oeste, a los cananeos al este y al oeste, a los amorreos, a los hititas, a los pericitas, a los jebuseos en la región montañosa, y a los heveos al pie del Hermón, en la tierra de Mizpa. Así que salieron con todos sus ejércitos, una multitud tan numerosa como los granos de arena que hay a la orilla del mar, y con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes acordaron reunirse, y fueron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merom para pelear contra Israel. Entonces Jehová le dijo a Josué: No les tengas miedo, porque mañana, como a esta hora, se los voy a entregar todos muertos a Israel.
Dejarás cojos a sus caballos, y quemarás sus carros en el fuego. Josué y todos los hombres de guerra los atacaron por sorpresa junto a las aguas de Merom. Jehová hizo que cayeran en manos de Israel, y los derrotaron y persiguieron hasta Sidón la Grande, Misrefot Maim y el valle de Mispe al este. Los mataron y no dejaron ningún sobreviviente. Josué entonces les hizo exactamente lo que Jehová le había dicho. Dejó cojos a sus caballos y quemó sus carros en el fuego. Es más, Josué entonces regresó, conquistó a Azor y mató a espada a su rey, porque Azor había sido la ciudad principal de todos esos reinos. Mataron a espada a toda la gente que había en ella y así los destruyeron. No quedó allí nada que respirara. Luego le prendió fuego a Azor. Josué conquistó todas las ciudades de estos reyes y derrotó a todos sus reyes a filo de espada. Acabó con ellos, tal como había mandado Moisés, el siervo de Jehová. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban en sus montículos, excepto Azor. Esa fue la única que Josué quemó. Los israelitas se quedaron con todo el botín y el ganado de esas ciudades. Pero mataron a espada a toda la gente hasta exterminarla. No dejaron que quedara nadie que respirara. Lo que Jehová le había mandado a su siervo Moisés, eso mismo se lo mandó Moisés a Josué, y Josué así lo hizo. No dejó sin hacer ninguna de todas las cosas que Jehová le había mandado a Moisés. Josué conquistó toda esta tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la Cefelá, el Arabá y la región montañosa de Israel y su Cefelá, desde el monte Alac, que se eleva hacia Seir, y hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, y capturó a todos sus reyes, los derrotó y los mató. Josué estuvo bastante tiempo luchando contra todos estos reyes. Ninguna ciudad acordó la paz con los israelitas, excepto los hebeos que vivían en Gabaón. A todas las demás las conquistaron peleando contra ellas. Fue Jehová quien permitió que se les pusiera terco el corazón, para que fueran a la guerra contra Israel, y así él pudiera destruirlos sin compasión. Tenían que ser exterminados, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Por aquel tiempo, Josué eliminó a los anaquim de la región montañosa, de Hebrón, de Debir y de Anab, así como de toda la región montañosa de Judá y toda la región montañosa de Israel. Josué acabó con ellos junto con sus ciudades. No quedaron anaquim en la tierra de los israelitas. Solo quedaron en Gaza, Gad y Asdod. Así Josué se apoderó de toda aquella tierra, tal como Jehová le había prometido a Moisés. Entonces Josué se la dio como herencia a Israel, para repartirla entre sus tribus según lo que le tocaba a cada una. Y dejó de haber guerra en la región.